Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. Un saludo especial en el momento que estén viendo este contenido. Esto es el ensayo podcast, conversando con artistas, referentes. Y hoy tenemos una persona bien especial e importante que ha sido representativa por toda la historia que hoy nos va a contar aquí en el ensayo. Así que recibamos con un aplauso a Cristóbal Peláez. ¡Bravo! ¿Qué más, pues, Cristóbal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ahí ¿Cómo vamos. naciste hoy? ¿Qué has hecho? Hoy muy agripado. Agripadito. Sí, Y hay que estarse cuidando porque estas gripas están muy peligrosas últimamente. sí, estaba en Bogotá y entonces ese frío, no sé, volví a comprobar de que uno en Bogotá se siente como un jugo, todo el tiempo está en nevera. Total. Cristóbal, yo sé que a vos en este momento no sos el que calentás mucho, pero como para que la gente que entiende hoy ese contenido, ¿cómo es el calentamiento? ¿Cómo se preparan los actores de Matacandelas para salir a la escena? No hay como un training único. Generalmente los actores con más experiencia, con más cancha, son los que han montado como un serial y muy de acuerdo, eso de traza muy de acuerdo como los personajes, según la exigencia física, según la exigencia verbal, según escenas y todo eso, y entre ellos se entiende, entonces generalmente durante unos, qué sé yo, 45 minutos, realizan, y a veces es por pequeños grupos, ¿cierto? Ujú, Dada la especificidad de cada calentamiento. sí. Eh, los nuevos se enganchan en ese training y bueno, hasta ahora nos ha ido muy bien con eso porque hay mucha seriedad, mucha profundidad, mucha responsabilidad en los actores y las actrices cuando realizan esos. Y eh, cuando vos actúas, ¿cómo calentás? yo los personajes que hago generalmente ya se han reducido básicamente a los títeres y el calentamiento mío consiste siempre en brazos, manos, dedos y mucho en la voz, ¿cierto? Y yo diría que un calentamiento muy intelectual, o sea, de prepararme horas antes, de pensar en los personajes, en los cuales yo, entre otras cosas, me divierto muchísimo, ¿cierto? Una característica es que en todas las obras de títeres yo hago de malo. Ajá. ¿Y gusta el villano? ¿Qué tiene de rico el villano, Cristóbal? Bah, es que provocar la piedra de los niños, eso es una delicia, es un arequipe. Claro, Y a mí me gritan cosas y cuando me gritan cosas digo, lo estoy haciendo bien. esa es. Ajá. Vamos por buen camino. Sí, a veces ha habido cosas en que generalmente un personaje que está afuera, que generalmente es un actor o una actriz, tienen que impedir el paso del niño porque algunas veces han tirado a cascarme. No. No. Sí, entonces eso lo hace. Te toca andar en esas funciones con guardaespaldas y todo, para dar hinchamiento Si infantil. una vez alguien, un chico que se empeñó en cascarle y darle duro, pues si uno está de alguna manera muy indefenso detrás del teatrino, ¿cierto? Porque estaba en un teatrino a media caña, digamos, en que estaba trabajando de rodillas y yo no vi el chico que se acercaba. Pero yo no sé, hay un placer inmenso en esa cosa de hacer de malo, ¿cierto? De sacar la piedra, de que te griten cosas. Y lo he provocado muchísimo. Y la gente del grupo incluso me estimula mucho. Te estipulan ese villano interior. Sí, cuando sale una nueva obra, no, tú tienes que hacer el de malo porque es que a vos te encanta mucho eso, es el índice de maldad tuyo es muy alto. Pero es, Con razón te va bien el casting. pero es como todo lo contrario, ¿cierto? El Ah, placer, a ver, decía sí. Joseph Stenberg que decía, Sí. ¿cierto? La idea de la muerte nos aterroriza, pero yo no he conocido caso en que un actor o una actriz no quiera morir en el escenario, agonizar en el escenario. Y como es de difícil. Sí, claro, pero esa experiencia, por ejemplo, de la agonía, la experiencia de la maldad, la experiencia de lo otro, de lo distinto, se vuelve como una cosa como de alguna manera purgativa, Ujú. y uno puede hacer con la maldad. Yo lo he analizado y lo he reflexionado porque me gusta tanto eso, que es lo que está funcionando en mí, pero siempre recordando como esa frase de Alfred Jarry, ¿cierto? La representación teatral es una fiesta de la civilización. Una fiesta de la Una civilización. fiesta de la civilización.
Está bien Maravilloso. interesante esa frase. Sí, esa descripción es maravillosa. Claro que sí. Ahorita nos hablamos un poquito sobre la fiesta, que también es un tema que nos gusta tocar porque además se convirtió en un evento bien importante para la ciudad. Pero como para darle un orden a esto, Cristóbal, vamos a comenzar por los inicios, ¿cierto? ¿Cómo fue tu inicio en el teatro? ¿Cómo sentiste ese llamado? ¿Qué te conectó con esta arte en especial? Es difícil responder a eso porque es que hay como resortes misteriosos en nuestra sensibilidad, en nuestras emociones, pero había como ciertos antecedentes raros, extraños, ¿cierto? Uno, yo creo que era un poco como la cabeza, yo soy de origen campesino, Ujú. de Envigado, en la parte alta, La Mina, una zona de inmigrantes Sí. campesinos que huían de la violencia, venían de Urrao, de Angelópolis, de Liconia. Mi papá era de Envigado propiamente, era un labrador, era un campesino. Eh, entonces hay algo que a mí me marcó mucho, que era como los cuentos de espanto. Y había mucho cuentero, digamos, gente Los mitos y las leyendas. sí, sí, que venían acompañados de la oscuridad, obviamente, la sombra protectora de la oscuridad. La electricidad acabó con mucha parte de nuestra narrativa. Claro. Ya no juega uno ni escondidijo. Sí, claro, claro. Ya la oscuridad es un producto muy escaso, el silencio El es más escaso. silencio. O sea, pagamos por el silencio mucho. Entonces yo escuchaba mucho a mi papá oyendo cuentos que se contaban con campesinos. Y yo creo que eso influye, buscando como que eso influye. Y en algún momento yo me encontré con un tipo que después fue promotor del teatro costumbrista en Antioquia, don Elías Aranzazu. Ajá. Yo estaba en segundo primaria y el tipo me dijo, ¿quiénes quieren participar en un sainete? Y uno como que le apuntaba un bombardeo. Era un tipo muy querido, muy joven, alto, muy cordial, un líder. Ajá. Don Elías, que es un sainete, me dijo, es como teatro. ¿Y qué es teatro? Ah, es que había que empezar. Y digo, es una cosa ahí como entre, no, venga para que vea un ensayo. A veces no es tan fácil explicarlo, hay que irlo haciendo. ¿Cuántos años tenías? Yo me supongo que 9 años. Ah, Ah, bueno, es que O- estabas bien jovencito. Entonces te encuentras con ese primer profesor que te lleva a un sainete. ¿Cuál sí, era el nombre? ¿Te acordás? sí, sí, claro, el artículo 155. Ay, ¿de qué se trataba ese sainete? Era un sainete de la Galería Dramática Salesiana, una comedia de enredos, Ok. de chistes, de enredos, de cosas. Y yo hacía un papelito menor, que todavía me acuerdo del texto que yo tenía que decir. Yo tenía que entrar a un sitio, tocar una puerta, que venía con un encargo, que traía, que eran unos papeles, que era una ropa, y entregaba eso, tenía como un diálogo ahí de 2 o 3 líneas y terminaba pateando el piso y decía, Zapateta, qué muchacho tan bruto. Una parte, ¿cierto? Y a mí me encantaba y lo decía muy bien. Y el profesor me dijo, lo dices muy bien. ay, qué belleza. Era el primer incentivo teatral. El próximo mes te voy a invitar a otra obra. ¿Y cómo se llama la obra? Es La sentencia del marrano. Claro, porque Eran las escuelitas de Coltejer. Sí. Y Coltejer regalaba a la escuelita de niños y a la escuela de niños, niñas, a cada uno un marrano. Era una ¿Para que cena. recordaran en el año o qué? No, lo llevaba el mismo día y llevaba 2 matarifes. perdón, es que me dio cosita. Oiga, pero es que eso Sí, es sí, fuerte, fuerte porque un fuerte. marrano en ese drama, eso es. Y no, eso es de chiquito, Además personaje era, de marrano. eso era, mejor dicho, Entonces, la parte era más. peor, nosotros lo hacíamos peor, porque nosotros formábamos un juicio. Como en el medioevo, cuando enjuiciaban los Entendí. animales. O sea que el marrano era el protagonista de aquella obra. Había un juez Sí. eh, en- en-
Me acuerdo todavía el nombre, él y él hacía los libretos, el profesor don Elías Aranzazu. Se llamaba por el cual el juez de distancia llama para juzgar a un individuo llamado Casimiro Marrano. Ay, Prosante de aquí, Casimiro Marrano, entraban a un redondel ahí y los niños anhelantes de que lo condenaran. Claro. Condena, condena. pues se lo come. Pues se lo comemos. Y a mí me tocaba hacer el papel de fiscal. Ok. Pero donde, por ejemplo, bueno, eso ya estaba todo predeterminado y no había ningún... Es una simulación. Sí. Cuando dicen por ahí en la televisión, ven, ese juicio fue una farsa. Yo pienso mucho en eso. Ay, muy. Y esa mierda me quedó funcionando. Vectorito incluido. ¿Qué fue lo que que encontraste en ese campo del teatro que ya nunca lo pudiste abandonar? Yo no lo supe nunca, pero encontré una cosa como que había entrado a otra dimensión y entraba a una dimensión de libertad, Ok. que es lo que siempre he encontrado en el teatro, que es lo que fundamentalmente me interesa del teatro. Es como entrar a otro territorio, a otra franja que no tiene mucho que ver con la realidad. Es otro mundo, ¿cierto? Ujú. Cuando dice que la gente de teatro es muy rara o que la gente vive otra, no es tanto eso, sino que es que nosotros estamos siempre funcionando con un objeto muy extraño, donde la vida se pone, de la vida es una cosa que no existe ahí, existe como una especie de sustrato de vida. Ujú. Sí. Es una cosa bastante rara, pero algo sentí yo que no sentía en la realidad. Sí. Y ya cuando empecé saltando el tiempo, terminé en primaria, haciendo saineticos, sigo en bachillerato. En bachillerato ya hubo un momento en que empecé y tenía un grupo de teatro con el salón, que ya funcionamos regularmente haciendo 2 montajes al año, Wow. desde segundo de primario. Tenía un grupo de teatro, me llamaron las monjas de la presentación, y para nosotros era una fantasía, pues nosotros no estudiamos con muchachas, Sí, claro, debe haber sido una emoción muy grande. y nos le lucíamos a ellas. Claro, esa es la actuación la mejor. Hombre, ay, nosotros éramos los galanes y ellas nos veían a nosotros como Antonio Aguilar, Los de la novela. ¿cierto? Entonces llegamos. Descubriste otra cosa interesante Sí, también. pero acá que esto es un plus. Con esto sí va a poder. Sí, claro, éramos famosos ahí en el Colegio La Salle, el Colegio La Presentación. El grupito nuestro era un grupito de Mauricio, éramos como los Beatles, Sí, ¿cierto? del teatro de Envigado. El teatro de Envigado, ¿cierto? Y afuera de eso, esto nos consumió de tal manera que formamos un grupo aparte. Que Ya habían crecido y entonces decidieron agruparse. no, seguimos con el grupo en el salón, que Ok. lo hacíamos también para capar clase. Ah, claro. Y lo otro, un Una de las convenio. ventajas importantes del teatro. Sí, Ya, claro. ya tenemos Que 3, conste. ¿cierto? La de la cooperación, un vínculo que estableció el Colegio de las Monjas con el colegio, entonces que nos permitía a nosotros ir, varios chicos, a hacer teatro allá con las niñas, terminar el horario que era generalmente de 7 de la mañana, 5 de la tarde, Wow. pero terminaba a las 5 de la tarde y nos íbamos a ensayar 2 horas todos los días con ellas. Es que desde ahí una gran disciplina. Porque era un Sí. horario bien largo. Sí, sí, sí. Y que los profesores no tenían vida. Y los papás tenían y trabajar con las monjas es la cosa más deliciosa del mundo. Y la comida es bien rica. Nos tenían refrigerios, que las galletitas, y las monjas, era un tratamiento, eran como las segundas mamás nuestras. Nos bregaban en los ensayos, que esto, bueno, vamos a ensayar estas sobres, y claro, montaban obras de ejemplares, mucho Alejandro Casona. Ajá. Deliraban las monjas con Alejandro Casona. Y la verdad hay que confesarlo, Alejandro Casona nos gustaba.
prohibido suicidarse en primavera, nuestra Natacha. Mira, qué interesante eso. Sí, entonces Entonces llegó, ustedes se volvieron los consentidos de las monjas y además los famosos, los chachos del momento. sí, llegamos y entonces las niñas que quieren hacer teatro, y claro, con los chachos de la Salle. Ay, tan divino. Era una forma como de vivir también ese despertar erótico, sexual, ¿cierto? Ujú. En esas condiciones de escenario muy lindo. Además, bien admirado, porque pues yo creo que a otros chicos les toca esforzarse más para No, mostrar el talento, pero Cristóbal ahí ya siempre ha había un sido camino. admirado. Sí, ya y mi novia estaba ya Ay, dentro de eso, mi primera. Éramos muy jovencitos. Y nosotros además salíamos de eso a las 7 de la noche, aparte de que estamos desde las 7 de la mañana Ujú. en la labor académica, terminamos a las 7 y a ensayar con el otro grupo en un colegio que nos prestaban. Esa era la tercera planta. ¿Cómo? Sí, Sí. en la tercera planta, exactamente. Y llegó un momento en que fuimos a mirar las calificaciones, cada día llegar, hermano, que mi papá me ordenó salirme del teatro, porque no, pues, yo voy a química con 2,5. No, los que estábamos ahí, que éramos como más comprometidos, decíamos, no, vamos, no va a poder, porque es que la gente necesita estudiar y la gente no le está entregando a esto como debe ser. Claro. Entonces nosotros nos fuimos a mirar nuestras calificaciones. ay, pucha. Entonces dijimos, no, no, definitivamente nos reunimos una noche a tomar tinto. A tomar eso muy Nosotros serio. éramos muy sanos, No, muy muy bello. sanos. Y dijimos, no, 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 el estudio del colegio no está perjudicando el teatro. Y nos salimos del colegio No, ¿en qué año? ¿Qué año escolar? en cuarto de bachillerato. Oh, Tenemos que Ya llegar hasta noveno más sexto. o menos. Sí, noveno, Ok, exactamente. ya estaban grandecitos. Sí, ya éramos jóvenes imberbes. Ajá. Y ahí no, los tres que después fundamos Matacandela nos salimos. Y de allí empezó el cuento con el Matacandelas, de ese No, momento. Faltó otro poquito. no, estamos hablando más o menos del año 70. Entonces en la casa dijeron que van a hacer, está sinvergüenza, tienen que poner a trabajar. El otro no sé qué, el uno puso a trabajar en no sé qué, el otro en no sé qué, yo en otra cosa también, A ta- trabajar seriamente. sí, y y a apoyar en la casa. producir. Claro. Ay, O sea que pucha. ustedes inicialmente fueron sus propios mecenas ahí del grupo. Sí, y la familia exigía, quiere estar acá, quiere vivir mientras usted esté bajo este mismo techo. Y ya no había que hacer nada, no, nos tocó ser obreros. Ujú. Pero entonces ahí surgió la inquietud, de repente nos replanteamos, pero los otros compañeros no me siguieron. Y yo dije, no, yo me voy a ir a mochilear a Europa. Oh, Te fuiste para Europa. Sí, me fui para España. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? Allá estuve 3 años, más de 3 años y medio. Ok. ¿Y qué te planteó ese escenario nuevo en Europa para lo que estabas buscando? No, yo trabajé durante 2 años en una compañía y a mí me empezó a ir muy bien económicamente. Ya empezaba a ser un obrero calificado. ujú. Mano de obra Sí, calificada. Sí, 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 porque estaba la compañía en plena Claro. tecnificación. Sí, además te sí. estabas formando. Sí, y la empresa ya me había ofrecido, maneje que a usted le podemos dar estudios técnicos y ta. Tanto que cuando yo dije, me voy a retirar, dijeron, un momentito, tiene primero que verlo el psicólogo de la empresa porque usted está loco. Claro. ¿Y qué hacías en la empresa? Yo estaba empezando a trabajar con máquinas que trabajaban en polipropileno. En la entrada del polipropileno a Colombia, que es justamente con la misma empresa que sabía que la cabulla no iba a abastecer el mercado, que se venía un mercado grandísimo. Claro. Entonces venían unas máquinas poderosas de Italia, eso abrían boquetes. Y entonces estaban tecnificando toda esa empresa. A uno le ofrecían cursos, uno iba y entonces, bueno, el incentivo salarial era grande, era bueno.
Pero un día yo dije, no, ¿Qué pues te dijo está el psicólogo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? un gringo. Me llegó y dijo, tata, y esto, ¿y por qué te vas? Mira, sal a la calle para que veas 2 cuadras de gente buscando empleo. ¿Tú sabes en qué porcentaje está el desempleo en esta ciudad? Tal vez. 100. Entonces, ¿por qué te vas? Me voy porque buscando otra cosa. ¿Qué vas a buscar afuera mañana? Como no encontraste Tu dos futuro minutos. está aquí. ¿Tú quién eres? Bravo. O Y sea, este, se enojó el psicólogo. claro, y yo le coma mierda y pues puta. Esa sesión estuvo muy buena. Sí, sí, Un conflicto. no, me gritó muy feo, me gritó muy feo. Pero bueno, la intención era simplemente conservar a la gente ahí. Y entonces porque yo era muy buen camellador, Claro, y muy porque ya disciplinado. tenía mucha experiencia. Y entonces Un poco. él miró al jefe y le dijo, tiene razón que se vaya, es un vulgar, es un grosero. Ay, No, y salí, entonces me fui a aventurear, como llegar a ninguna parte. Ujú. Es tirarse uno por un abismo. No era ningún plan que yo tenía. ¿Qué me encuentro? ¿Con qué me va a topar? Aquí viene la parte interesante, es que yo no sabía que me había ido. Lo vine a saber 15 Ya años por después, allá. Ajá. a formarme para poder un día dirigir Matacandelas. qué bonito eso. Yo no sabía, pues, trabajar con brochas, yo siendo campesino, pues, sabía cositas prácticas, yo no sabía lo que era hacer esto, yo no, allá tuve que aprender de todo Para poder que- comer. sí, para poder ¿Cuántos comer. años fueron? Fueron 3 años, casi 4 años. Entonces yo allá de guarda, de vigilante, recoger Más humedades, que en el teatro. personas por exactamente, reales, Pero es Está que haciendo cocinero, laboratorio. él lo dice, ¿cierto? cocinero. Muchas veces que para hacer teatro tenés que vivir Claro. la realidad. Bueno, esa es una de las, yo creo que de las factores por los cuales a los que nos apasiona el teatro no podemos hacer otra cosa, es que nada te va a ofrecer esa variedad de cosas que tú tienes que aprender para hacer el teatro, ¿cierto? Como para Sí, formar un personaje, básicamente vos encarnas el oficio, la profesión, la caminata, los hábitos, las sí. cosas. Y aprender otra cosa que era para mí muy importante, porque yo era un chico flacuchento, paliducho, escuálido. Yo parecía una radiografía andando. La gente no confiaba en mí, me veía y pues, ¿qué es esta cosa? Eh, Era el liderazgo. Sí. Entonces yo ya me encontré con chicos, a todas esas me relacioné políticamente, empecé a adquirir una conciencia política que no tenía Pasó allá en España. en España. Claro, y me Anarquista. tocó, claro, por el anarquismo, de darme cuenta de esto, de ver cómo se manejaba el fascismo, eso allá. Porque aquí me había tocado ver como la criminalidad en bruto. Pero allá me tocó ver fue el fascismo organizado. Claro. Y muy institucionalizado ya, muy afirmado Y en el conocer poder. gente muy buena, bien relacionado. Pues en España yo no tenía la disponibilidad de comprar los libros que yo compraba en Colombia. Claro. Porque allá, Ya tenías bastante biblioteca. yo nací leyendo. ¿Te ha gustado mucho la lectura? Oh, mucho, mucho. Eh, Bueno, entonces íbamos en que estuviste en Europa esos 3 años, como adquiriendo todo lo necesario para ya empezar, tanto lo necesario discursivamente, políticamente y las herramientas, pero ya tenías visualizado que querías montar tu grupo teatral en No. un momento. Todavía no. no, sino que yo donde llegaba era como un vicio. Llegabas a hacer teatro. Sí, por ejemplo, yo llegué a trabajar en una empresa, entonces me decían, vea, esta zona que tiene que ir a ofrecer unos productos y toda esa vaina. Entonces yo iba por la zona y y entonces de repente apareció por allá y a ofrecer algo. No, que tal, ve esto que ya, en una bodega y unos chicos ensayando teatro. Me quedaba mirando y, perdón, pues. Sí, claro, me empezaba a ensayar y al otro día terminaba ya viéndolo ensayar.
y quizá a los 15 días trabajando con el grupo. Oh. O sea, llegabas a la empresa a estar en el grupo de teatro. Sí, es un vicio que era, que yo no sabía que pertenecía, pero que estaba en mí, Claro. que me ocurrió en bachillerato. Sí, claro. Es que en bachillerato yo entré a teatro no porque me escogieron, sino porque de metido. Y a mí me pasó una anécdota, eso fue en segundo primario, bachillerato, que vamos a montar una obra, la obra llamada El médico a palos. Ah, buenísima, Qué Molière. bello. Una adaptación de la Galería Dramática Salesiana, solo para hombres, imagínense. Pero ellos tenían ¿Y eso, cómo solo. lo resolvían? Porque allí era bien importante la figura femenina. Yo no me acuerdo, pero Además que era otro eran nombre. expertos. Claro. O sea, es que la Galería Dramática Salesiana en España, entonces estamos hablando de Medellín, de Colombia, de Envigado. La Galería Dramática Salesiana tenía más de 3.000 títulos. Piensen en eso. Eso era gente escribiendo al zoco para esa comunidad, porque San Juan Bosco decía, el elemento más importante de la educación es el teatro, porque eso integra el cuerpo, la mente, la voz. Bueno, el muchacho los desagüeva, Total, y es verdad. total. Sí, por supuesto. Entonces, ese hombre era enfermo con el teatro. Y ponía a todos los de la comunidad a escribir teatro. ¿Qué hago, padre? Escriba teatro. Ese hombre Hacen una cuna de dramaturgos, pero aquí tenían la galería dramática, eso los vendían. Era la única colección de teatro que había en Medellín, wow. porque nadie te iba a editar una obra de teatro, Obvio. ¿cierto? Porque eso no vendía. ¿Quién iba a leer teatro? Nadie. Entonces, ¿Y esos títulos quedaron en algún lado? ¿Se guardaron? ¿Se perdieron? todo eso ya en Colombia ya se perdió. Lo último es incluso en el almacén de los... Y era manuscrito. No solo con imprenta, pero con el papel más barato del mundo. La tapita de eso era pues un cartón ahí reciclado. Uf. Pero uno siempre con el teatro, la pasión es tanta que... Y eso yo no sé cómo, es un misterio. Llegaba a los pueblos, llegaba al campo, los campesinos no sabían ni leer ni escribir y se los memorizaban. Como era la tradición oral antes. El teatro de aquí, el teatro de aquí era costumbrista. Eso olvidémonos, pues, el más grande dramaturgo nuestro fue Ciro Mendía. Ujú. Eh, Caldense también. ¿eh? Caldense también. Sí. De Caldas, exactamente. Arrayán Muy y bello, Morchín. Arrayanimo, sí. Ajá. Y también fue el primero que hizo la primera obra de teatro experimental, que rompe la cuarta pared. Ciro Mendía. Sí, ya había leído de Pirandello El hombrecito. Mm, Es el primero que hace poesía política en Colombia en 1919, Wow. a 2 años de la Revolución Bolchevique, wow. con un libro que se llama Sor Miseria. Por eso miraban por encima del hombro a Ciro. ¿Y sabe qué hacía Ciro? Se mezclaba y se matizaba ahí, tanto que él fue de la censura de teatro. Sí. Ah, No era pues un censor grave así, déspota, sino que el hombre se hacía el huevo para poder Bueno, sobrevivir. inteligente. ¿cómo eran esas censuras? Eran 3 tipos Ujú. que eran los que terminaban, entonces tú tenías que llevar el guión, Mm. lo que queríamos presentar, uno de ellos lo leía, tú, y decía, no, eso tiene unas palabras ahí muy feas. Eso hay que cortarle unas partes, ve ahí está, chavo, esto hay que cortarle, entonces el otro de repente la compañía decía, no, nosotros así no podemos presentar la obra, no, usted no la presenta. Así de tajante la cosa. En el papel, y después iban a ver el ensayo. Para confirmar que no eran otra Donde vez. era gestos, subtextos. Ok. Y así funcionaba en España, en el fascismo hasta 1970, 80. Bueno, reciente. Hasta hace Sí, claro, poco. es poco tiempo. Ah, es Claro, que cuando ¿hace llegué, cuánto se murió él? em, Eh, Franco. sí. Franco murió en el 75.
Yo llegué a España cuando él murió y a mí España me parecía, no se murió por mí, pues, una vez, Por favor, claro, constancia. no lo maté yo. Eh, España me pareció un país muy atrasado ¿En qué sentido? Mira, porque lo que mentalmente, uno podría pensar es otra Claro. cosa. mentalmente. O sea, ustedes no pueden creer que uno iba, el despelote que hubo allá era un despelote del trauma. Había cosas como estas, muchachos de 35 años, vírgenes, mujeres de 35, 40 años, vírgenes. Como yo. Bueno, ya estamos Ya estaba a poner a primera. Ah, ¿cómo la vive? a poner a antojarnos aquí, pues. Eh, en los periódicos habían dibujantes especializados, estoy hablando de 1975 hasta 80, Sí. especializado en ponerle cuello tortuga La gorguera. a las actrices Ah, de Hollywood que llegan las fotos. Liz Taylor Liz Taylor que tenía tremendos, sí. es cierto, el man sabía vestirlas de nuevo, lo hacían excelentemente. Una censura. En ese entonces, pero entonces, ¿quién es que esta película que se llama, ¿cómo es? El caballo, Ecus. Ecus. Ajá. Ajá. Y Esa bueno, la ¿cómo fue vimos el en el recibimiento de- 76. Sí. No, todo el año llenando. Y el atractivo de ir a ver esa obra, que era teatro circular, y aparecía una mujer con los pechos desnudos. Fermín Cabal, el dramaturgo, decía, Dios mío, qué tristeza. Ver unas tetas ha sido en 40 años nuestra máxima conquista revolucionaria. No, pero claro, claro, porque en Y ese no lo decía charlando, era verdad. No, tenía todo su contexto para decir. catolicismo fue tenaz. No, es que le digo, lo digo porque yo tener experiencias de mujeres allá que lloraban, que no sabían cómo era la cosa, o sea, caliente de no saber cómo era la cosa sexual, porque todavía no sabían de dónde venían los niños, por dónde salían. A esa edad. Esa edad. Wow. Era una educación, una Una cosa de pueblo, muy. de pecado. O sea, a mí eso me daba rabia, lástima. Parecían como personajes de la horca perdidos en esos Pero por desiertos, supuesto. ¿cierto? Claro. Igual Lorca también hace una radiografía de eso. Claro, Lorca Bernarda Páez. hombre, Yerma, Yerma. bodas de sangre. Ajá. Ese hombre tenía lo femenino adentro Totalmente. Y afuera también. y afuera también, exactamente. Bueno, haciendo ahí como un paralelo, Cristo, ¿cómo empieza tu historia aquí con el Matacandelas? Yo sé que ustedes comienzan en Envigado inicialmente, ¿cierto? Sí, ¿Cómo fue ese iniciar del grupo? llegamos y yo había llegado por allá como en un diciembre del 78, 70 y- se- 78, Es que te acordás de los años y todo, Dios mío, Cristóbal. sí. Y lo primero que es que había tenido amistad y correspondencia de vez en cuando, ahora acá que murió un papa, porque era puro una postalcita, una cartica, hola, ¿cómo te va? Ah, bien. Y espero otros 4 meses para recibir Pero la otros respuesta. 4 meses, una tan atrasada frente a hoy, qué privilegio. Entonces, con estos amigos que había trabajado antes, Sí. Ah, se retornaron. sí, básicamente dos con los cuales yo tenía mucha amistad. El uno ya estaba dedicado a la música Ujú. y el otro se había dedicado mucho a la literatura. Estaba próximo a escribir un libro, a publicar un libro de cuentos, lo que pasa es que era un tipo muy raro, no le gustaba pues publicar, etcétera. Bueno, yo lo admiraba mucho. Entonces les hablé. Bueno, entonces, que hacía 4 años no hablábamos.
¿vos qué pensás? Yo le dije, no, yo me voy a formar un grupo de teatro, ta. Entonces, bueno, entonces, así se fue montando la cosa y un 9 de enero, rápidamente de enero del 79, eh, nos reunimos, desde diciembre nos veníamos reuniendo, nos reuníamos en una cantinita aquí arriba de la placita de Flores, Esa era la oficina, la sí, sede. Capri, que era más grandecita, en estos días la vida está muy estrecha. Y después, bueno, nos vamos a ir reuniendo en esta cantina, hay mucha música, mucho Luis Aguilar y tal. Entonces, como Juan Luis estaba dirigiendo la piloto, y Juan Luis dijo, yo no les puedo dar un espacio, pues, permanente, pero sí para que reúnan, nos dio un espacio una semana. Y entonces dijimos, bueno, ¿dónde vamos a empezar a ensayar? Primero el ensayo vamos a hacerlo en el Jardín Botánico, que la entrada era libre como en ese momento, y ahí hacemos unos calistenia y toda la vaina. Y hablamos, me parece muy chévere. Y estábamos esperando que nos diera una parroquia aquí en El Salvador, hasta que cayó un chico de Envigado, que me dijo, ve, imagínate que la Casa de la Cultura nos ofrece un espacio, ahí caímos, y ya empezamos a construir el grupo. Básicamente empezamos el 9 de enero, éramos 9 personas. El 9 y 9. 9 de enero, sí, un lunes del 79. Wow. Y ya empezamos, y yo le dije a la gente, bueno, pues vamos a ver cómo es la estructura de esto, vamos a ver la estructura, empezamos en la estructura y a crearla también, a construirla en el trayecto. Y pasó una cosa muy chévere, fue que, bueno, ¿qué vamos a montar? Bueno, ¿qué es lo que ustedes conocen? Ninguno tenía experiencia teatral, Ah, excepto los dos compañeros que me ayudaron a crear el grupo. Que uno de ellos se retiró pronto, a los 10 meses, 8 meses, digo, no, ya yo me voy, hermano, lo mío es la literatura. Pero influyó mucho en el grupo, toda la vida lo ha influenciado el sentido del literario. Yo le dije a la gente del grupo, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo quieren? Hay teatro de esto. Yo les daba mucha, habría Chévere. muchos. ya, él ya tenía todo. Sí, ya había tenido mucha cancha en España, con ellos ya están haciendo un teatro allá, un teatro muy experimental, la Asamblea de Teatro Independiente. Había visto mucho teatro, con mucha orientación, mucho rompimiento del espacio, etcétera. Eh, y les dije, yo recomendaría que empezáramos yo creo que fue la decisión más acertada que tuve en el momento. Empecemos por lo que nosotros más conocemos acá, que es teatro costumbrista. Uno, para que ustedes vayan cogiendo un poco de tablosque, y dos, para que vayan cogiendo mucha relación con el público. Y así fue, montamos un sainete. Bueno, lo primero que sacamos fue como una colcha de retazos, Experimental. sí, que llamaba ¿Qué cuento es vuestro cuento? Ok. Que era a partir de Ese no era cuentos. costumbrista todavía. Ese fue un No, ensayo. ese fue como un ensayo, una exploración. Ahí estaba Jorge Salamea Borda, León de Grave, Ciro Mendía, estaba León Felipe, había textos de Shakespeare, Mejor. había textos de cuentistas de acá de Colombia, Hugo Gustavo Tatis Guerra, por ejemplo, de la costa, uno de García Márquez, Mario Benedetti, una colchita de retazos muy sabrosolete, que entre otras cosas fue tan exitoso que hubo que sacarla de repertorio porque ya la gente, no, queremos es esa, no, queremos eso. Les iba a dañar los estrenos. Y de allí pasan al costumbrismo. ¿Cómo se llamaba ese? Te cuento. Es una obra muy genial, yo la adoro, se llama La estatua de Pablo Anchoa. Era un juguete cómico, Ajá. una obra de aventura y la gente gozaba un furgo con eso, Y le cuento bueno, porque se lograba lo que estabas proponiendo, era que también ellos pudieran agarrar más cancha, más interacción. También eso es lo que tiene el sí. costumbrismo, ¿cierto? Te abre la ventana, la posibilidad. Y este era un tipo de costumbrismo, no como el costumbrismo y de María, pues, Ujú. no, sino que era más que costumbrista, esta era una pieza de enredos, Muy chévere. donde todo está al revés, no entienden, los personajes como que no logran comunicarse. Yo lo metería
sin llegar ahí. Como una farsa. Más por sí, farsa por el lado de Ionesco. Ok. A la gente, o sea, pues doy un ejemplo de cuál era el éxito de esa obra que llegó a tener. Eso aquí era un milagro en el año 80. Tenían en el año más de 100 funciones. Nosotros empezamos, fue por la Puerta Grande. Wow. Pues, ¿cómo sería que fuimos por allá a un pueblo? Fuimos a Sincelejo, a un festival de teatro que se hacía anualmente allá. Festival que reunía teatro popular de todo Colombia. Allá estaba Barranquilla, allá estaba La Guajira, allá estaba Bogotá. Nosotros ya habían oído como nosotros, que era un grupo muy dinámico. Nos invitaron, nos vieron, nosotros, por decir algo, nosotros llegábamos un lunes, nos presentamos el martes y el miércoles regresamos. Llegamos y tuvimos que salir de allá peleando a los 15 días. Ay, ¿Qué por qué? porque no los dejaban. No nos dejaban. presentar. No, hola, chico. Todavía no se han presentado allí. La gente necesita ver. A raíz del paso nuestro de formar un dos grupos, uno que hasta hace poco estuvo, el Socavón. Sí. Eso. Que bien, proviene de aquella época también. Lo surgió de ese movimiento. Y eso sí, no, eso, En Sincelejo. en Sincelejo. Se llama. Que se pensan pues presentes en no sé dónde, presentes en no sé qué. Ojalá Al que año haya siguiente conseguido nos aire vamos para Carnaval de Barranquilla. Nos ganamos el carnaval en el género comedia. ¿En serio? ¿Qué año fue eso? Ese fue en el año, quizá fue en 80 ya. 81. Ok. Nosotros estuvimos 2 meses viviendo en Barranquilla de cuenta de un cuadrito de cuenta de este sainete. Ajá. Almorzábamos, pagamos alojamiento. De cuenta de esa obra de teatro. Una hora de 45 minutos, la estatua de Pablo Anchoa. Y de un cuadrito de 10 minutos de Augusto Boal, que eso la gente en la calle, no, eso es la locura, la gente se arrodillaba a rezar. ¿Y cuál era? De cómo José da Silva descubrió al ángel de la guarda. Contame pequeñito que yo no. Es la sinopsis. Es un obrero, eso pertenece a una obra que llama Revolución en América del Sur. Ajá. Es un obrero que está llevado al hijo de puta y dice, no, ya me morí de hambre y como una familia y me va a suicidar. Entonces el hombre se levanta un día y se va a suicidar y él aparece el ángel de la guarda. No te puedes suicidar. ¿Por qué, señor? No, porque no has pagado los impuestos de las mías. Te va a matar, paga impuestos. Deja todo listo. Empieza y lo deja desnudo, vuelto mierda. Entonces cada vez peor, cada vez una cosa muy surrealista o sea, es de humor negro, pues nosotros, fue puta, nosotros comimos de cuenta, nosotros lo íbamos a la calle y lo presentamos, y la tía, ¡ay, chino, que te puede presentar allí, donde mi familia! Al frente, donde está el señor Emilio, pregúntame, y llegamos allá a 6 de la tarde, que venimos, el chino, y nos pagaba, Qué bonito. y eché gorra. Claro, cuando nos ganamos ese premio, eso, o sea, como si hubiéramos pues ya. Visual, muchas personas no les es tan fácil eso. ¿Cuál fue el plus de ustedes? ¿Por qué lograron hacer esa conexión tan fuerte con la audiencia de entrada? Lo popular, hermano. Sí. Eso sí lo sabía yo, porque cuando nosotros hacíamos los sainetes, pues la gente, le estábamos hablando a la gente en un lenguaje que le era conocido, familiar. Porque a veces uno hace, bueno, a veces hay. Por eso, es decir, nosotros hemos sido claros en una cosa. ¿Qué tipo de teatro vamos a trabajar? A mí no me gusta esa vaina de que el teatro que yo hago, el teatro verdadero. Cuando yo hablo así, estoy hablando como un evangélico. Total. No, yo digo, el teatro se manifiesta de muchas formas. Y me da mucha rabia cuando voy a un sitio y
Oh, usted esto, eso, que eso no es teatro. ¿Cómo así? Descalificando. Sí, descalificando, hermano. Donde anda un ser vivo transformándose, relatando, narrando. Eso es teatro. Otra cosa es que a usted no le guste. O que esté bien hecho o mal hecho. Sí, o que le falta técnica, es distinto. Uno mira a veces eso, entonces uno dice, no, pues esa división me parece cruel. Eso no es teatro. Detesto eso cuando digo esa vaina. Entonces, una de las cosas que yo le digo a la gente, hay que separar acá, eso es lo que yo he impulsado en el grupo. Separemos los géneros. Entonces, una cosa es que dediquemos un tiempo a explorar en los lenguajes teatrales. La multiplicidad de los lenguajes teatrales. Entonces, eso te lleva a unas confrontaciones muy tenaces, porque es como si estuvieras trabajando en el vacío, pero no porque tengas una angustia de inventar algo, o sí, sino por decirlo de otra manera. ¿Cómo puedo yo expresar esto? Bueno, entonces, eso es un proceso muy angustiante porque en el grupo o en cualquier compañía te exigen resultados ya. Claro. Y vos no te resolves porque no estás resolviéndote con lo que conoces, sino con lo que no conoces. Claro. Que toma más tiempo. Exacto. Y